llaman usurpador al gobernador y lo acusan de haber cometido fraude en el proceso de revocación de mandato. Muy cabrona la situación en Oaxaca. Le voy a preguntar a Nacho Rodríguez, el chapucero, ¿qué vio? ¿Cómo estuvo la situación? Y bueno, en un proceso histórico, inédito. Nunca antes lo habíamos visto en nuestro país y se da en Oaxaca. ¿Cómo estás, mi querido Nacho? Un abrazote. Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Nos Sí, agarró con las manos en la masa la presidenta, cabrón. sí, fíjate que sí es inédito el proceso y bueno, al final creo que lo interesante de ese proceso es que refleja verdades que Morena no quiere aceptar. Pero cuando menos ya se fueron, ya se reflejaron verdades ahí. La primera es que no todos son Obrador, ¿no? No todos los morenistas están blindados, no todos son siempre populares y la popularidad no es algo de una vez y para siempre y solo por ser morenista finalmente siempre van a votar por ti, sino el poder desgasta, tiene toda la razón, ¿no? Salomón lleva 3 años en el poder y bueno, le faltan otros 3 más. Entonces, esto es importante porque, bueno, pues sí hay mucha soberbia realmente entre muchos líderes morenistas que creen que llegaron para siempre. Aquí lo hemos comentado varias veces y bueno, ya se dan cuenta que, pues, Salomón, o sea, ganó, sí, ganó la revocación, pero no Obrador ganó la revocación, acuérdate, un 85-90%, ¿no? Votaron para que no se fuera. Salomón sacó 55. Entonces, o 60. O sea, la verdad es que sí, mucha gente, varios salieron a votar para que se fuera. Al final ganó, ¿no? Que se quedara, así que, o sea, legalmente, pues no tiene por qué preocupar, pero sí es una clara muestra de que en un estado como Oaxaca, donde, bueno, pues hay, en teoría, ¿no? Mucho chairo, mucho pro 4T, pues muchos ya están desencantados. Esa es una. La otra también, Vicente, es que Morena tiene una debilidad estructural y que en Oaxaca es claro, también en Guerrero, pero no se quiere pensar o no se quiere actuar. Morena, por ejemplo, en el 2024 le fue muy bien, creo, a nivel presidencial. Le fueron muy bien diputaciones federales, muy bien a senadurías, pero para abajo, para gubernaturas, pues le fue bien, o sea, bien. Pero ya cuando llegas a alcaldías, ahí hay un gran problema. Morena perdió en 2024 la capital de Oaxaca. Ojo con el dato. La capital de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, la pierde ante Movimiento Ciudadano y también pierde la capital de Guerrero, Chilpancingo. Entonces, aquí hay una debilidad estructural que también se vale la pena, o sea, en varias ciudades Morena pierde. Esto hay que tener claro. Ahí donde se parece un Morena así un poco al PRI, el PRI empieza a perder las capitales y gana como con el voto rural. Entonces Morena también sucede lo mismo. Eso es lo que pasó con Salomón Jara. Salomón Jara perdió en la capital, pero gana finalmente en todo el estado, ya las comunidades rurales. Pero esa sí era el PRI. La pregunta es, ¿por qué? Y creo que aquí es una reflexión más estructural y más difícil de entrar. Pero pues aquí deja la víbora chillando. ¿Por qué está pasando esto? Porque Morena ha sido muy bueno en su principal prioridad. Demasiado bueno, diría yo. Primero, los pobres, ¿no? El combatir a la pobreza. Ese fue finalmente el estandarte por años de la izquierda. La pobreza, la desigualdad, la marginación. Llega Morena al poder con López Obrador y la verdad es que son súper efectivos para combatir la pobreza, súper efectivos en la combinación de programas sociales, en la combinación de austeridad, de combate a la corrupción y todo lo que quieras y mandes, aumento del salario mínimo, una serie de políticas públicas, son extraordinariamente buenos. Y entonces pasa algo, sin embargo, inesperado que nadie había pensado. ¿Qué pasa cuando la pobreza deja de ser el problema más importante del país? O cuando los pobres ya no son la mayoría. No es que diga que son la minoría, pero ya hay una mayoría de clase media. Es lo que estamos hablando aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando sale la gente de la pobreza? Llega la clase media. Incluso vi un artículo estadounidense que dicen, ya en México hay más clase media que pobres.
Pero tu partido está fundado y está motivado y sus pilares son combate a la pobreza. Entonces, aquí como que empieza, y es algo muy complicado, decir, es desconectarse un poco Morena de la realidad que ellos mismos han creado, ¿no? Una importante, eficiente combate a la pobreza, que ya hay una más clase media. Y entonces esto explica un poco por qué Morena está perdiendo. Es curioso porque, y es súper contradictorio, porque al fin y al cabo Morena, el éxito de Morena va a acabar siendo su perdición, ¿no? Por así decirlo, si no logra adaptarse Morena a los nuevos tiempos que fueron muy rápido. Porque uno pensaba que iba a combatir la pobreza en 10, 20 años tal vez. No, ya llegó, ya está aquí, ¿no? Ya ahorita ya hay menos pobres en México y hay más clase media en este mismo instante. Pero tu partido todavía tiene todos estos pilares, no pasó mucho tiempo, ¿sabes que no pasó mucho tiempo? Pero tiene estos pilares en donde la verdad es que ya se nota muy rápidamente un partido, pues como que lento, un partido hasta desactualizado, porque ya la clase media, pues está bien los programas sociales, las becas, pero aspiran a más cosas. Ya tienen pues su celular, ven TikTok, ven otras situaciones, cambian la mentalidad finalmente. Entonces, y parece que esta mentalidad la está atrapando mejor, por ejemplo, los partidos más conservadores de derecha, donde hay difunde mucho el aspiracionismo, ¿no? Y ahí es donde vemos por qué, una explicación, por qué Morena finalmente pierde en los centros urbanos. Porque también Morena los ha desatendido. Y no es que no los ha desatendido por mala onda, sino que la prioridad era combatir a la pobreza, ¿no? Como en Oaxaca. Pero mira, yo vivo con Salomón Jara. Salomón Jara ha tenido tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto de 15% hace 3 años, 12% el año pasado, 6%, hace 2 años, 6% en 2025. O sea, Oaxaca con todo y la pobreza está teniendo tasas de crecimiento monstruosamente altas. Así como China cuando era pobre. A este ritmo Oaxaca en unos 10 años, no quiere decir que va a ser un estado rico, pero va a haber mucho desarrollo económico. O sea, imagínate, Vicente, a Oaxaca 15% del Producto Interno Bruto de aumento del PIB en un año. El otro 12, el otro, o sea, honestamente, hablas con Salomón Jara y parece, Oaxaca es como China, en ese sentido. Repito, es curioso que aumentó 6% el PIB 2025 Oaxaca, mientras México a nivel nacional apenas aumentó 0.5% del PIB. De ese nivel es también el cambio. O sea, ahí está saliendo mucha gente de la pobreza, muchos, pero claro. muchos. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Si tienes un partido muy dirigido a gente pobre, pero pues ya no hay, por así decirlo, mucho clientela pobre. Y ahí es donde el partido tiene que transformarse o retransformarse porque pues son víctimas de su propio éxito, por así decirlo. Parece extraño que lo diga, pero por lo pronto, repito, a Salomón Morena en Oaxaca no le fue bien. Está el tema del PT y sí, ese también es una cuestión que también seguramente va a impactar en el 2027. Si creen que el PT o el Verde van a seguir siendo los aliados leales, no, ya se nota que evidentemente que no. Van a irse por todo lo que puedan y van a, si es necesario, traicionar, chantajear, extorsionar a Morena. Claro que lo van a hacer y lo estamos viendo ahí en Oaxaca, Benjamín Robles, porque está muy enojado. Bueno, porque no fue el candidato al gobernador, ¿no? Entonces quiere ser candidato a gobernador en el 2030. 2000, no sé, ¿cuándo es la elección? 2000, no tengo muy claro. Quiere ser candidato a gobernador y bueno, pues ahí pues ya agarró a Salomón Jara pues como piñata, por así decirlo. Y fíjense, porque estoy leyendo en el chat, mi querido Nacho, la gente piensa que te está sacando de la manga este análisis. A ver, hace unos días ustedes decían, qué buena entrevista con Juan Carlos Monedero. Vayan a revisar nuevamente la entrevista con Juan Carlos Monedero y él habla de esta tendencia que ha visto en pueblos gobernados por la izquierda cuando sacan de la pobreza a las personas que después terminan votando por la derecha para que regrese la derecha. Pasó en Brasil. En Argentina. En Argentina. En Ecuador.
Lo dijo el maestro Monedero. Y miren, ya ve que a mí me gusta polemizar y me gusta confrontarme con Nacho, pero siempre puede estar esa posibilidad, esa tendencia. Y lo que está diciendo Nacho no es que se quedaron sin pobres en Oaxaca, claro que no, sino cómo está visualizando políticamente su futuro, el que ya deja de estar en niveles de pobreza o de pobreza extrema. Y me parece muy interesante y apasionante. Por eso, si quieren, regresen a buscar la entrevista con Juan Carlos Monedero en nuestro canal de YouTube Sin Censura TV y van a escuchar algo, si no idéntico, similar a lo que está diciendo Nacho en voz de Juan Carlos Monedero. Pero fíjate, mi querido Nacho, qué interesante proceso, análisis después de la revocación de mandato en Oaxaca. No es lo mismo ser morenista a ser obradorista. Y no es lo mismo, ojo con lo que voy a decir, tener a López Obrador presente en la boleta electoral a no tenerlo. Lo estamos viendo precisamente con los resultados. Ahora el factor López Obrador ya no está, por decirlo de alguna manera, presente y se están topando con la realidad personajes, en este caso como Salomón Cara, que creo que desde la humildad tendrá que admitir que no, una revocación de mandato no es una elección cualquiera, está básicamente contra sí mismo. Y el hecho de que 30%, no sé cuánto en total, porque no lo estoy viendo frente a mí, mi querido Nacho, haya votado para que te vayas, es duro, es duro. Y Tampoco hay sobre que... todo Ajá. para el partido, ojo, para el partido que dirige Luisa María Alcalde, ¿qué carambas va a significar que el PT y el Verde se pongan sus moños, como decimos en el barrio, mi querido Nacho? Porque esto ya lo vimos en Coahuila con el PT cuando se fue por la libre y perdieron frente al PRI. ¿Qué va a pasar en el 2027 cuando en algún estado digan los del PT o los del Verde, no queremos ir en coalición? Creo que hay lecciones más profundas de las que nos habíamos imaginado algunos, Nacho. Tampoco creo que hay que descontextualizar. O sea, Salomón Jara aún así obtuvo más votos por revocación de lo que obtuvo, por ejemplo, el PRI, el PAN, MC en Oaxaca en su elección, ¿ok? O sea, al final sacó, es que uno dice, es que 70% votó contra, bueno, sí, 70% votó a favor. Entonces es como también ver, ya ni ver el vaso medio lleno, vaso vacío, ¿no? Uno está haciendo muchas inferencias por una victoria que no fue tan increíblemente aplastante como lo hizo López Obrador, pero bueno, solo hay dos referentes de revocación, la de Salomón Jara y la de López Obrador, ¿no? Pero lo cierto, creo que en total, lo cierto es que en la capital sí perdió. Ese creo que es lo que hay que reflexionar. Y qué bueno que también se esté siendo exigente, ¿no? Porque si uno podría decir, no, pues me fue súper bien, ¿no? Qué madre, pues gané con 60 por 20 puntos, ¿no? Ya, sigo igual, pero yo sé que hay Oaxaca que probablemente va a haber cambios en el gabinete, vaya a haber exigencias, ¿no? De otras cosas, obviamente atención más a la capital, precisamente a lo urbano más que a lo rural. O sea, sí hay un proceso de reflexión, de autocrítica, no de complacencia, a pesar de que, vuelvo a repetir, ganó, no perdió, ganó, ¿ok? Y ganó bien, por 20 puntos. Es que, bueno, no ganó como Obrador, bueno, pues es que Obrador es un fuera de serie, pero sí ganó. Tampoco hay que ponernos como están diciendo, es que 30% votó en contra, sí, también, pero 70% votó a favor, ¿no? Entonces, hay que ser también cuidadosos, creo, en esas palabras. De todos modos, sí hay algo ahí, o sea, hay que reconocer que hay un problema, ¿no? O sea, y ese problema, pues hay que atenderlo, porque ese problema que parece todavía pequeño, puede crecer muy rápido, muy rápido. Por ejemplo, ese problema lo vimos en la Ciudad de México hace 6 años, casi 6 años, cuando Morena pierde la Ciudad de México. Bueno,
pierde las mayorías cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Pierde las mayorías, gana de manera totalmente inesperada el PRIAN, ¿no? En alcaldías importantes como la Cuauhtémoc, ya Sandra Cuevas, etcétera, ¿no? Sí, pasó. No es tampoco algo nuevo, ya el fenómeno existe desde hace algún tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, en aquel momento Claudia Sheinbaum, me acuerdo, en su primera parte del gobierno de la jefatura, ella intentaba hacer un gobierno pues un poco incluso alejado a Morena. Me acuerdo muy bien la imagen de Claudia Sheinbaum al inicio era, su logo incluso era verde, ¿no? O sea, no era siquiera guinda, era verde y bueno. Pasa esto, bueno, le echan mucho la culpa a Monreal, pero realmente fue el hecho de esta situación estructural. Claudia dice, no, pues vamos a irnos más a la 4T y se radicaliza, adopta todos los símbolos y simbología de López Obrador, de Loguinda, y bueno, y la verdad es que sí logra ahí dar una vuelta, pero no, aunque rescata algo, no lo pudo rescatar totalmente como cuando en el 2018. Oye, Entonces, Nacho, hay algo ahí estructural, o sea, no es culpa de Salomón, no es culpa de Claudia, es algo del cambio de cultura, de mentalidad de la gente de la pobreza, cuando sale seguramente clase media, ese es el problema estructural. y creo que no se va a molestar, al contrario, es un golpe de humildad para el gobernador Salomón Jara ver cómo la gente avispada, tanto que lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dice, a ver, cabrón, tienes en la nómina a Santa María y medio mundo en tu familia. El caso de nepotismo al que apuntan en el gobierno de Oaxaca, no sé qué tan grave sea, pero si hay uno, ya es mucho. Y aquí la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido clarísima. No al nepotismo, no a la reelección, que son temas que todavía están en un apasionado debate, pero eso también habla de una gente que no se calma. Entiendo que mucho se pudo haber exacerbado por los dirigentes del PT allá en Oaxaca, pero si hay un tema de nepotismo, que desde la humildad, después de ver los resultados de la revocación de mandato, pues se aplique, ¿no? Se aplique Salomón Jara en ese tema. Sí, claro. No sé exactamente, porque también es el nepotismo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, bueno, pues, si hay un primo, trabaja en Morena, Oaxaca, ¿es nepotismo, ¿no? Pues no necesariamente, pues sí, pues no. El asunto aquí, Vicente, es que es un poco como, o sea, todo esto, sin embargo, impacta la percepción de la corrupción, que, por ejemplo, habla mucho de la percepción de inseguridad, pero también ha aumentado la percepción de corrupción increíblemente en este gobierno. Y ahí es donde otra vez vemos que al final, por ejemplo, el hecho que Andy se haya ido a Japón, ¿no? Que Noroña esté viajando en business class, las camionetas blindadas de la corte, obviamente lo de la barredora con Adán Augusto, López Hernández, todas estas cosas, ahorita el nepotismo de Salomón Jara, todo esto, ¿no? Abona, ¿no? A que aumente la percepción de corrupción. A pesar de que realmente no sé, yo te puedo que no tengo muy claro el tema de cómo es el nepotismo, porque también hay que ser muy cuidadosos para definirlo. Sin embargo, aquí también Morena tiene que hacer algo, porque, o sea, Morena es un partido tan grande, mira, son poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Estamos hablando de 24 gubernaturas, no sé cuántos alcaldes. Bueno, siempre va a surgir algún escándalo de ese tipo, siempre. O sea, aunque ya Claudio Sheinbaum, oigan, pórtense bien. Bueno, pues siempre va a estar el alcalde que se fue a Madrid, que estuvo allá en Santiago Bernabéu y subió el video, ¿no? Siempre va a haber otro diputado con un reloj que después decir, eso es un Rolex de 150,000 pesos. Siempre va a haber algo así. Siempre va a haber. O sea, es algo que es pues, prácticamente imposible de detenerlo nada más en la mañanera. ¿Qué se puede hacer, Vicente? Pues yo digo otra vez, bueno, pues en lugar de, o sea, hay que tapar un escándalo con una acción muy contundente, ¿no? ¿Y qué es? Pues irse por los grandes corruptos de México. Eso otra vez entramos en lo mismo. ¿Por qué Alito no lo han desaforado, por ejemplo? ¿No? ¿Qué rayos? ¿Dónde están las investigaciones del cártel inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Son monstruosos escándalos de corrupción, mucho más grandes, ¿no? De que si te viajaste en business class, que bueno, tú te lo pagaste. Pero Morena, otra vez, ahí sí vuelvo a decir la crítica de siempre, pero ahora tengo que decir,
cae en la trama del qué dirán. Es que si me voy contra Alito, va a decir que estoy persiguiendo políticamente. Es que si me voy en contra del cártel inmobiliario y Santiago Taboada y Jorge Romero, me van a decir que estoy persiguiendo políticamente. Entonces mejor déjalos tranquilos, ¿no? Y así hay un montón, o sea, pero te digo algo, suponiendo que ahorita, hoy, desafueren a Alito y mañana saca una orden de aprehensión y bueno, lo detengan o salga huyendo, este escándalo de corrupción que tiene todas las pruebas, evidencias, es obvio, claro y evidente, inmediatamente tapa todos estos escandalitos que intentan hacer, como el nepotismo de Salomón Jara, ¿no? Que te digo, yo no lo tengo muy claro, no, pero sin lugar a dudas, que Alito haya comprado una playa de 200 millones de pesos como en 100 mil pesos, pues a madre, no, güey, ¿no? Es un monstruoso escándalo de corrupción. Entonces también aquí, o sea, Morena tiene, pero tiene las armas, por así decirlo, para bajar la percepción de corrupción, ¿no? Ahí está. Con eso baja la percepción de corrupción de Morena y le sube la percepción de corrupción a los corruptos. Nada más que no las quiere usar, no las quiere usar, tienen miedo del que dirán. ¿Qué es que van a decir? Que soy una dictadora castrochavista. Ah, pues no, así hay que hacerlo, porque si no, aumenta la percepción de corrupción poco a poco en estos interminables escándalos que van a seguir surgiendo, eso tenlo por seguro, no se van a terminar. Y nada más por no dejar pidiéndole unos minutos a la diputada Antares Vázquez a la Torre, que ya va llegando también al sistema, querido Nacho. ¿Qué pedo también con el presidente municipal de Huatulco, que le condonó el 99% Imagínate. del predial a Ricardo Salinas Pliego? Y mira, puede decir también Salomón. Salomón es el gobernador, ¿no? Salomón Jara, que dice que es de otro partido, pero tengo entendido que es del Verde, cabrón. Y el Verde es, ah, entre comillas, aliado, amigo del movimiento. Y dices, güey, a ver, y luego Salomón también destapa otra cosa, Nacho, en la conferencia de prensa ayer, que este señor usaba una camioneta de los Salinas hasta en campaña y todo huele a pago de favores políticos, todo huele a conflicto de interés. Debió de haber pagado como casi 3 millones de pesos y le cobraron como 27,000 pesos. Dices tú, güey, no sean cabrones a los viejitos que no tienen para pagar su predial, andan batallando y le andamos condonando el predial a Ricardo Salinas Pliego. Pues no me ayudes, compadre. Estás viendo cómo están los trancazos y tú le condonas el 99%. Está cabrón, por donde lo veas este caso. Sí, pero cuando menos estoy diciendo que se destapa este caso y ya estamos hablando de él, ¿no? Estamos hablando de este alcalde verde, aunque fuera de Morena, ¿eh? Pero bueno, el problema es que es un acto de corrupción grande, muy grande, que además involucra a uno de los personajes más corruptos del actual sexenio, como Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Entonces, ese fue un buen giro, por así decirlo. Claro, también dice, yo escuché Salomón que ya va a haber una investigación sobre esto, o sea, pues la irregularidad tremenda de haber condonado, porque acuérdate que por constitución ya no se pueden condonar impuestos, y tampoco se pueden condonar impuestos municipales, honestamente. Entonces, y bueno, además, claro, ¿qué onda con el campo de golf, no? Pues supuestamente ya había sido el área natural protegida, pues también ahí se quedó, ¿no? Son esas cosas que también, ahí tiene mucho parque, mucha munición. Pues es hora de usarla, porque si no, cuando ya la quieren usar va a ser muy tarde. Y ojalá pues ya se pongan más las pilas, pues los morenistas y se quiten estas tramas del qué dirán. No le van a decir dictadora a Claudia Sheinbaum. Si él se lo dicen, Chihuahua. No le dicen narcopresidenta, ni siquiera que lo dicen en Estados Unidos, el propio Trump. Bueno, Oye, pues, vengan acá. por si acaso, mira, le agarró la tos al Nacho. La diputada Connie Rueda, diputada de Morena, allá en Oaxaca, está pidiendo que se separe del cargo el presidente municipal Julio Cárdenas. Eh, en su momento también lo pidió por un accidente ahí del presidente municipal en el que muere una influencer. No, 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 no. Pues entonces, ¿qué onda? Por eso, qué bueno, yo aplaudo la escuela municipalista que inauguró hace unos días Luisa María Alcalde desde Morena para, pues perdón que lo diga de esta manera, espero que nadie se ofenda,
para meter en cintura a los presidentes municipales, que es donde tiene un gran impacto, para bien o para mal, el movimiento, ¿no? Alrededor de México. Sí, pues la verdad es que es importante esta escuela, claro, o sea, aún así siguen siendo muchos alcaldes con un montón de intereses de todo tipo y honestamente no se puede hacer o sea, todos totalmente impolutos. Por eso digo que, o sea, controlar a todos es algo muy complicado, pero mientras, combatiendo la percepción de corrupción, porque son una batalla de percepción, no tanto la corrupción como tal. Porque creo que en general el combate a la corrupción va muy bien. Pero en la batalla de la percepción es importante también dar golpes mediáticos, precisamente para ganar en esta guerra, que curiosamente ahorita es lo que llama cuenta. Como decimos, ya no es tan importante la verdad, lo importante es la posverdad, cómo se cuentan las cosas, más que las cosas, lo que realmente pasaron. Mi querido Nacho, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a que te sigan en redes sociales, a que te apoyen en @NachoRGZ en la X, antes Twitter, y que estén al pendiente y que apoyen, que amor con amor se pague, con los contenidos que subes tú, tu carnal Mauricio, tus colaboradores, a la red, a la red de canales del Chapucero Network, del que ya también forman parte el Chapucero Último Out y el Chapucero Mundialista en YouTube, y también el Chapucero en Facebook, que anda con todo, Nacho. Ave de las Tempestades, hay que apoyarlo ahí también en Facebook. Y bueno, pues nos vemos mañana, si es que te da la vida, cabrón, que te la pasas viajando. Luego la gente me anda diciendo, oye, es que tú lo que provocas con las encuestas. Le digo, pues el de las encuestas es el pinche Nacho. Eh, Pues me corre, cuando menos me castigas un día. No, no es cierto, es que, bueno, ahorita he estado viajando porque, bueno, se empezó intenso. No sé si siga viajando, pero bueno, aquí vamos a estar todavía, Vicente, cuando se Está pueda. bueno. Te mando un Dale, abrazote, Nacho. Cuídate. bye. Nacho Rodríguez, el Chapucero, hablando con nosotros sin censura.